¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos a 6 de febrero. Continúan habiendo en Gaza 79 rehenes en posesión de Hamas, rehenes que ya sabemos, un porcentaje de ellos, aproximadamente unos 30, habrían fallecido, habrían sido asesinados por los terroristas de Hamas y otros estarían o están secuestrados, detenidos en instalaciones de la ONU. Esto no es algo que invente yo, no es algo que invente Israel, es algo que lo sabe hasta la propia ONU. Sin embargo, hay gente que me dice, esas son cosas que dice el gobierno de Israel y vos las repetís. Yo no repito, quiero que queden claro, absolutamente nada del gobierno de Israel, no tengo contactos dentro del gobierno de Israel, no hablo con nadie que esté vinculado al gobierno de Israel. En todo caso, la gente que personalmente yo conozco y con la cual sí me contacto y que muchas veces me da información no secreta, sino que me da información que ellos tienen ahí en el terreno por hablar con gente en el lugar. En su mayoría son gente que siempre han militado en la izquierda, que han militado en grupos como Shalom Machshab, Paz Ahora, que es un grupo formado por israelíes, por musulmanes, por palestinos, por cristianos, y después me contacto con personas que estuvieron a punto de ser secuestradas, que defendieron los kibutzim que fueron atacados por Hamas, que estuvieron en ese lugar y que me cuentan, gente que conozco desde que yo era niño, que me cuentan cosas que vieron ese 7 de octubre y que me he sorprendido cuando se los comento a amigos de toda la vida aquí en Uruguay. Me dicen, pero eso vos estás repitiendo lo que te dice el gobierno de Israel. No, no estoy repitiendo lo que dice el gobierno de Israel, si yo no simpatizo con el gobierno de Israel. No, no tengo simpatía con un gobierno de derecha. Mis simpatías están en otro lugar. Mi defensa sí hoy en día está en la figura del primer ministro de Israel, pero no porque sea quien es, sino porque Israel está en una guerra y tengo que defender el derecho a la defensa y la existencia del Estado de Israel. Pero yo lo que cuento muchas veces es lo que me están diciendo a mí personas que viven en Israel, que no simpatizan con el gobierno y que fueron agredidos ese 7 de octubre por Hamas. O que familiares o que amigos fueron secuestrados o asesinados. Pueden ver en este canal notas con Darío Teitelbaum, que es representante de lo que sería el Partido de los Trabajadores israelí para el mundo, y que en Uruguay no existe un solo partido de izquierda que le llegue a los talones a la izquierda israelí en cuanto a derechos conseguidos y consagrados para sus trabajadores. Y esto lo sabe perfectamente el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, porque estuvo allí, vino hablando muy bien, pero muy bien de la central sindical israelí, hasta que el borrachín que tiene como presidente el PIT-CNT, Marcelo Abdala, le ordenó callarse y el cobarde de Pereira se cayó. Sí, es mi canal y digo las cosas como a mí se me cantan. Si quiero decir que es un borrachín el presidente del PIT-CNT, se lo digo, y si quiero decir que Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, fue un cobarde cuando cambió su discurso porque lo apretaron, lo digo y lo demuestro, no tengo ningún problema. Ningún problema. Pero volviendo a lo anterior, que es a la gente con la que yo hablo en Israel, que en su mayoría es de izquierda y de izquierda de verdad, porque ha vivido toda su vida en comunidades agrícolas socialistas como son los kibutzim, y no hablando de más, como habla la izquierda, por ejemplo, uruguaya, el senador del Partido Comunista, el Boca Andrade, que estuvo trabajando en su casa de forma ilegal a trabajadores de la construcción para hacerse su casa. Humilde, no se hizo una mansión, se hizo una casita humilde en un barrio obrero, pero para pagar los impuestos hubo que denunciarlo, si no, no pagaba un carajo. Senador de la República. Y después dijo que la plata no le alcanzaba porque la utilizaba para ayudar a otros. Todos, por más que tengamos poco dinero, intentamos ayudar, pero primero le damos de comer a nuestros hijos y después a los hijos de los demás.
Y si no, invitamos a casa a comer a quien no tiene para comer. Pero no le robamos a otro, que fue lo que hizo este senador. Que quede claro. Está pagando en cuotas. Muy bien, pero que quede claro eso. Lo que les quería decir es que ahora estamos con esta idea lunática de Trump de llevarse a todos los gazatíes a vivir a otro lugar. Bueno, por un lado, podemos buscarle la lógica, porque hay muchísimas tierras árabes donde ellos podrían habitar, y tengamos en cuenta que ellos no tienen una historia dentro de lo que le llaman Palestina, porque nunca existió Palestina. Hasta el año 1964 ni siquiera existía la identidad palestina. Es cuestión de estudiar un poco los libros de historia y que no escribieron los judíos ni el gobierno de Israel. No existió nunca un gobierno, un país, una sociedad, nada que se llamara Palestina. Había una región que se llamaba Palestina, de la misma manera que puede haber una región que se llama la Patagonia, o que puede existir, yo qué sé, muchas regiones en el mundo con un nombre y que no tienen una identidad o un país o un gobierno. Bueno, nunca existió la Palestina de la que se quiere hablar hoy en día y de la que quieren cambiarnos la historia. Nunca existió. Ahora, si existe un genocidio, los países a los cuales se les solicita que reciban a los gazatíes están obligados a recibirlos, porque existe un genocidio. Ahora, si no los reciben, es porque no existe un genocidio. Entonces, pónganse de acuerdo. ¿Existe un genocidio? Expliquen si existe un genocidio. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué no terminó? ¿Y por qué hoy hay más gazatíes que hace 20 años? ¿Por qué hoy hay más gazatíes que desde 1964? O cuando se hizo la partición en el año 48. Ni siquiera existía el término gazatíes o Sí, iba a decir que no existía el término palestinos, pero sí existía el término palestinos. Existía para los judíos, a quienes les decían en Europa y en el resto del mundo, vuelvan a Palestina. No existía un gobierno palestino. Existían los judíos que pertenecían a Palestina y no existían los árabes que pertenecían a Palestina. Los inventaron con la partición. Y con la partición, tanto Gaza como Cisjordania, por si no lo saben, quedaron ocupadas por Egipto y por Jordania respectivamente, no por Israel. Israel, en una guerra defensiva en el año 1967, se quedó con Gaza y con Cisjordania. Y le dio a los palestinos decenas de oportunidades de tener un Estado independiente. Y lo único que hicieron fue atacar a Israel, principalmente desde Gaza, donde la comunidad internacional ha invertido más de 100.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que Gaza pueda salir adelante. ¿En qué se gastaron el dinero? En armas para atacar a Israel. Las hicieron humo. ¿En qué gastaron el dinero? En hacer túneles que tienen más kilómetros que el subte de Manhattan. En eso gastaron el dinero. En secuestrar, asesinar, torturar, violar. Son ellos. Fue Hamás quien publicó los videos de las violaciones, de los asesinatos y de los secuestros. Fue Hamás. No es Israel el que lo dice. Son ellos quienes lo reconocen orgullosos y muestran sus manos manchadas en sangre y sus madres le dicen Alá Akbar. Entonces, yo estoy en contra de esta idea que considero tonta que ha tenido Trump. Me parece disparatada. Pero son los propios países árabes los que hoy dicen no existe un genocidio, no tienen por qué trasladar a esas personas a otro territorio. Son los propios países árabes. Porque reitero que si existiera un genocidio, estarían obligados a aceptar a esos refugiados en su tierra. ¿Cómo puede haber campos de refugiados dentro de Gaza o dentro de Cisjordania?
Es una locura, ¿entienden que es una locura? Los invito a que se suscriban porque más tarde voy a estar haciendo un video, uno más con Jorge Schneiderman, psicólogo, y vamos a estar hablando de antisemitismo y tratando de entender por qué después que el 7 de octubre se perpetró el mayor golpe, el mayor asesinato, el peor ataque en contra de judíos después del Holocausto. De eso vamos a estar hablando. ¿Por qué cuando los judíos son atacados aumenta el antisemitismo en todo el mundo? Es difícil de entender. Vamos a ver si con este amigo y psicólogo podemos entender esto un poco. Compartan el video, pongan un like, comenten. Si no les gusta el video, pueden comentar. Eviten insultar, porque a quien insulta lo borro. Pero a quien discute de forma educada, le respondo. Y si llegan a tener razón, yo les digo, tenés razón, yo me equivoqué, porque no me creo el dueño de la verdad. Lo que sí creo es que estoy mucho más informado de este tema de los que muchos están y hablan la boca y critican. O me tratan de loco, porque hay gente que lo hace. Me encanta estar loco, lo disfruto. Am Israel Chai.